Hola, estamos hoy en un nuevo diálogo en línea de los que hacemos con la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña y también con el patrocinio de Cedro. Hoy tenemos uno de nuestros socios más veterano, el Pepe Gómez Gorriz de Barcelona, conocido marionetista, pero también cocotólogo, que explicaremos para los que no lo sepáis qué es eso. Un hombre de la calle, memorialista, tiene un magnífico retrato, unas memorias de Pepe Otal, que fue amigo nuestro y una referencia para todos los artistas de la calle. Y vamos a hablar con él un ratito para acercaros a este mundo del papel, el papel donde está el soporte de las letras, y vamos a preguntarle alguna cosa de tipo autobiográfico, por ejemplo, siempre me llama la atención y siempre hemos hablado de esto. Tú provienes de la calle Robados, Hombre, allí nací, es mi patria, calle Robador. es una de las grandes calles del pecado, una de las arterias del barrio chino. Estabas en el bar La Pilarica. Sí, 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 sí. Pues debo decir que la calle Robador es que yo sepa, el único lugar de Barcelona que se mantiene virgen, o por lo menos virgen de turistas. Bueno, Virgen, está la Filmoteca ahora y una banda la Filmoteca. Y bueno, quería preguntarte que tu padre, que regentaba el bar, como me has explicado más de una vez, estuvo en la columna de Urruti, era la calle Robadors también una de las arterias del anarquismo catalán, desaparecido prácticamente. Pero claro, tú conoces más el barrio desde la época de la posguerra. Ahora todavía existe el local, pero está tapiado. Sí, sí. ¿Qué recuerdas de ese calle Robadores de los años 50-60? Bueno, pues yo estaba allí recluido en el bar La Pilarica porque no nos dejaban salir a la calle y entonces pues en lugar yo de aprender saliendo a la calle, era la calle que entraba en el bar y así yo iba aprendiendo. Bueno, debo decir que mi padre, más que regentar el bar, pues se vio obligado a estar en ese bar, porque realmente quien fundó el bar fue su tío, el tío de mi padre, el tío Pedro Izquierdo. Y fundó ese bar, que es más interesante lo que yo pueda contar de mi familia que lo que yo pueda contar de mí mismo, que tiene poco interés. Tiene poco interés para Cedro o para cualquier oyente. Bueno, pues el tío de mi padre, Félix Izquierdo, estaba trabajando en una mina de plata en, en Texas, en la frontera con México. Se fue allí reclutado por la empresa que buscaba mineros y los encontraron en Teruel. Pues encontraron allí un filón de mineros en Rubielos de Mora, en Teruel, y allí se los llevaron para la mina de Texas. Porque en Rubielos de Mora existe todavía el mayor yacimiento de wolframio de la península ibérica. Bueno, con permiso de los salmantinos, que dicen que son ellos los poseedores, pero no. En Rubielos de Mora está el mayor yacimiento de wolframio, que lo explotaban los alemanes, ¿eh? Los alemanes lo explotaban y no sabían para qué, pero tenían el wolframio y bueno, pues mientras inventamos para qué sirve el wolframio, cogemos un cacho y lo tiramos a la cabeza de alguien, ¡pum!, como si fuese una bomba. Luego ya fabricaron filamentos de bombillas y luego pues ya reclutaron el tío de mi padre y otros que se fueron allí a la mina de Texas. Y entonces en la mina de Texas, pues el tío de mi padre enviaba una parte de los ingresos a la familia en Rubielos de Mora, Teruel, y otra parte se lo que quedaba él para ir ahorrando un poco para el futuro, que siempre no se sabe lo que será el futuro. Bueno, pues un hermano de Pedro Izquierdo, el tío de mi padre, también se fue a la mina esa de Texas, allí a trabajar, pero las condiciones eran tan duras, parece ser, que en lugar de estar trabajando allí, trabajando y dejando la piel, pues se dedicaron a asaltar la oficina de la empresa. Pues el hermano de Pedro
y otro colega, pues como todos tenían pistolas en ese mundo, ahí en la mina iban con pistolas por si acaso, ¿no? Pues allí se fueron a la empresa con tan mala suerte de que mataron a uno de los empleados de la oficina. Entonces al hermano de Pedro Izquierdo lo ahorcaron, esos no se iban con chiquitas, los yanquis. Y entonces a Pedro Izquierdo, que no había hecho nada más que estar allí trabajando, le dijeron que tenía dos opciones: o bien dejar el país, o sea, largarse, o bien ingresar en el ejército de los Estados Unidos. Pero claro, eso sucedía en el año 1917, cuando justamente los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Entonces eso significaba ir como al matadero, ¿no? Pues entonces el Pedro Izquierdo decidió, pues nada, pues irse. ¿A dónde se fue? Pues a México, que era lo que quedaba más cerca de Texas. Estaba allí, cruzó la frontera y llegó a Distrito Federal. Justamente coincidió con Pancho Villa y sus dorados valientes. Entonces, venga, tiros por aquí, tiros por allá, tiros... Bueno, pues nada, con tanto tiro y con tanta violencia, pues ya Pedro Izquierdo decidió volver a España y fundó el Bar La Pilarica en el año 1918, donde yo nací en el año 46. Y mi padre, que había quedado huérfano, era pues el sobrino de Pedro Izquierdo, pues fue recogido por Pedro Izquierdo y allí pues vivió desde los 4 años en el Bar La Pilarica. Allí. Sí, que aparte de gomezoides, eres un poco izquierdo. Izquierdo por parte de padre. Siempre insistes en este mundo que nos hemos movido. No sé si los hermanos Izquierdo eran anarquistas o simplemente pistoleros, en que tú eres una persona normal, pero que te has movido siempre en ese ambiente. No, yo soy una persona normal, mi padre era una persona normal y toda mi parentela yo lo considero que son normales, más bien tirando anodinos, unos normales como nosotros. Esto es una mentira meridiana, ¿verdad? Mi padre estudió en el liceo toda la carrera de músico. Allí lo llevaron, estuvo pues solfeo, composición, armonía, violín, bueno, estudió toda la carrera y cuando acabó, con 19 años, entró en una compañía de teatro ambulante tipo lorquiano que iba por ahí por el mundo difundiendo la cultura con la música y con el teatro y solamente trabajó 3 meses porque justamente la última representación que fue en Rosas el 18 de julio del año 36, pues entonces pasó lo que pasó y entonces pues ya se acabó la carrera musical de mi padre y empezó la carrera, digamos, militar, quiero decir, porque todos los miembros de la compañía, viendo lo que estaba sucediendo, oyendo que no, pues volvieron para Barcelona y entonces pues como todos eran de la CNT, pero no eran de la CNT porque era el sindicato mayoritario en el mundo del espectáculo, es decir, que eran gente normal, no como tú y como yo. Y entonces pues allí, movidos por su entusiasmo cenetista, pues se fueron pues con la columna de Durruti, se fueron con otros allí a Aragón, y bueno, a recuperar las raíces porque de Aragón venían y Aragón se fueron, o sea que era un tío normal. Y mi tío Emilio aún era más normal, porque solamente tenía 18 años, y entonces pues bueno, allí se fueron con Durruti, y entonces pues ya me dirás si no era una gente normal. Bueno, pues tuvieron la mala suerte de que en el año 39, cuando ya pudieron regresar al ámbito familiar, a la calle Robador, bueno, pues allí estaban los dos, mi tío Emilio y mi padre, estaban allí, bueno, ya en casa, y entonces alguien que había pertenecido a la misma columna de Aragón les denunció, y entonces pues salieron en La Vanguardia. La única vez que mi padre y mi tío Emilio han salido en La Vanguardia acusados de atentar contra Franco, fíjate, ¿no? Esto era, caramba, era una acusación de peso. Bueno, pues allí estuvieron, mi papá estuvo 5 años, allí en la Modelo, pues allí haciendo tiempo, y el tío Emilio, pues, o sea, a este le condenaron a muerte.
Y luego le conmutaron por cadena perpetua y luego finalmente salió al cabo de 18 años, que cuando pudo salir pues ya rápidamente pues se trasladó a Francia, se escapó, donde murió poco después víctima de la tuberculosis que había contraído en la prisión de Burgos. Pero bueno, gente normal, ya te digo. Bueno, te van persiguiendo los anarquistas porque luego fuiste socio, hiciste numerosos espectáculos como este de la Divina Comedia, pero recuerdo muchos otros espectáculos clásicos con Pepe Otal, que era uno de los dinamizadores de este rollo. Él se definía como marinero libertario. Aquí era una foto muy divertida, la Divina Comedia. Hiciste este diario del marionetista Pepe Otal, que va recogiendo testimonios de él y que él mismo se extrañaba y siempre decía: yo no puedo escribir porque no me sale nada. Y tú viste que lo hiciste. Es un libro muy divertido que publicó el ayuntamiento hace unos años y que recoge en formato de dietario, día por día, todas las cosas que era capaz de decir a aquel hombre. Bueno, algunas de las cosas que dijo, él iba hablando y yo me llamaba la atención y lo escribía por la noche intentando recuperar exactamente su manera de expresarse. También porque durante un tiempo viajamos mucho con los espectáculos y bueno, viajamos... Bueno, la acompañaste hasta cuando murió en Cerdeña, bueno, sí, estabas sí, contigo. sí. Bueno, o sea, yo como no conduzco, ni he conducido ni conduciré, pues él llevaba la furgoneta y yo iba de copiloto y bueno, a ver, pues nos vamos a Alicante y con la furgoneta allí. Y claro, pues yo allí hablando y escuchándole para que no se quedase dormido por el camino, porque él siempre iba por las carreteras nacionales, nada de autopista. ¿Por qué? Por las carreteras nacionales, de tanto en tanto uno para en un pueblo y se toma una cerveza, mientras que en las autopistas, pues claro, pues sí, puede parar en un área de servicio, pero no tiene el mismo colorido. Entonces, a veces él empezaba a explicarme una historia saliendo de Barcelona, bla, 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 y acababa la historia cuando llegábamos a Alicante. Pues oye, me había contado con todo lujo de detalles y invenciones y tal y cual, ¿no? Luego pues yo lo transcribía, también con los errores propios del transcriptor, y entonces pues sale lo que sale, que es eso. Es muy divertido porque hay episodios y personajes como el mismo Lucas o el Canti por ahí dentro, o esto que dices al final. Si queréis más detalles, preguntarle a sus amantes, las numerosas amantes que tenía, porque era como, bueno, sí, como un playboy anarco, ¿no? No, pues yo eso del anarco, yo no estoy tan seguro ni de que él lo fuese, ni de que lo seamos ninguno de nosotros. Es decir, claro que estamos pues en contra de tantas cosas que vemos que no nos gustan, pero eso no significa nada. O sea, ni tampoco nosotros en el mundo del espectáculo, tanto Pepe Otal con su producción como yo con las cosas que hacía, lo que nos unía era los temas, nos gustaban los temas grandiosos, pues yo qué sé, el gran teatro del mundo, esto es... Ero y Leandro, caramba, Ero y Leandro, ¿no? De Dante Alighieri, pues estas cosas nos gustaban, ¿no? Pues Rigoletto, pues entonces eso es lo que nos unía. Representar algo teatralmente con los títeres, en este caso, pero que nosotros íntimamente nos hubiese impresionado en algún momento. Queríamos contar algo con los títeres, no como los títeres que no cuentan nada, que es la mayoría, sino contar una historia, más bien o más mal, pues según nuestras posibilidades. Nos divertimos mucho esos años que estabais representando todas estas obras, los que íbamos ahí que éramos niños un poco creciditos. Era... bueno, muchas veces hemos hablado contigo de este tema de la papiroflexia, de estas titellas, de estos títeres de papel, pero en algún momento también te has definido como cocotólogo, que haya tratado de Miguel, ni más ni menos que de Miguel de Unamuno, claro. Que hablaba de la cocotología. ¿Nos podías explicar un poco estas distinciones? Bueno, de Miguel de Unamuno ya de pequeñito, a los
porque él nació en Bilbao en el año 1864, entonces pues claro, en los 74, cuando él tenía 10 años, don Miguel, que no se llamaba ni don Miguel, era un niño, Miguelito, pues tenía un primo, Telesforo, y entonces Miguelito y Telesforo, ahí estaban los carlistas, estaban allí asediando Bilbao, ¿no? Que si entrarán, que si no entrarán, y bueno, pues los niños en la casa pues jugaban con pajaritas de papel, que es lo que sabían hacer. Pues habían... Como esta de aquí. No, no, como esta no, esto no es esto es un pájaro bebedor. Lo de Don Miguel y Telesforo eran la pajarita, vamos a ver. Y entonces pues habían formado dos ejércitos y entonces Telesforo y Miguelito representaban o jugaban a las guerras de quita y pon. ¿Por qué en las guerras de quita y pon? Pues que guerreaban en una mesa, luego tenían que quitarlo porque iban a comer y luego pues la volvían a poner. Pues las guerras de quita y pon pues son como las guerras de Donald Trump igual, pues ahora son de quita y pon. Pues mira, la quito de aquí y la pongo allá, pues guerra de quita y pon. Y entonces pues una batalla muy famosa de Miguelito y Telesforo, no sé si me alargo demasiado. No. Bueno, pues una de las batallas favoritas era la batalla de Uleón, porque era una batalla que representaron en el hule de la cocina y por eso se llamaba de Uleón. Entonces, tenían formados un ejército de pajaritas aquí, otro ejército de pajaritas allá y tiraban bolitas de papel, pum, que pues si fueran catapultas, pum, pum, y entonces pues ganaba quien quedaba con más pajaritas en pie, eso es. Y entonces siempre don Miguel de Unamuno estaba con las pajaritas por aquí, por allá, pero cuando estuvo estuvo exiliado en París, con lo de Primo de Rivera y tal y cual, conoció a un famoso plegador japonés, Isao Honda, que este Isao Honda era un señor que empezó a revolucionar la manera de representar gráficamente la papiroflexia. En lugar de plegar del punto A por el punto B, poner unos símbolos gráficos y tal y cual. Y entonces a don Miguel se le ocurrió que papiroflexia era un nombre feo, más que nada por la X, porque es que la X es feo, ¿no? Y entonces digo, bueno, y además que la papiroflexia ya se la relaciona con la infancia y también su trayectoria con Telesforo, y cuando algo cae en el ámbito de la infancia, pues ya es un desastre, porque eso no tiene ningún, no tiene ningún interés, es una cosa de niños. Entonces pensó que mejor que denominar la papiroflexia así, llamarle de otra manera, más científica, por ejemplo, cocotología, porque papiroflexia es una palabra híbrida que viene de papiro, papel y de logía, logos, del griego, tratado de las pajaritas. Y cocotología también es una palabra híbrida, pero que viene de cocot, que es una palabra francesa, por lo tanto proveniente del latín, viene de cocot, pájaro, o también moza de vida alegre, ya lo saben, moza de vida alegre, cocot, llama de vida alegre, y logía de logos. Claro, es una palabra híbrida que viene del griego y el latín, es decir, el latín y el griego, pero al mismo tiempo es una palabra culta porque tiene logos y entonces esto ya le da como una autoridad, ya le da como una adultez a la palabra. Entonces, a mí me gusta más ser cocotólogo que ser papirofléxico, porque papirofléxico, vamos, una tontería. Mientras que ser cocotólogo, pues le da un aire pues como más serio. Hemos traído algunas piezas, algunas de mi colección particular. Pues desde hoy. ¿Y cómo funcionan, Funcionan así. Este es el cerdito. No, este que aquí tiene, aquí no es, pues eso funciona así. Tan tararán, tan tararán, 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 tararán. La 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 la. Está cantando una jota. Tan tararán, tan tararán, pom 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 pim. Así. Muy bien. Esto lo tenemos que llevar a las exhibiciones de jotas. Y otros ejemplos del arte de este hombre, que a veces repara libros también. Bueno, a ver, espera, todavía la cocotología, debo decir yo que lo que me marcó en la vida, cocotológicamente y como persona, es que claro, en un principio yo sabía hacer pajaritas y barquitos, lo que se hace, ¿no? Porque en casa había mucho papel en la Pilarica y también se leía mucho, había muchos libros y de novelas y cuentos baratos y nada de incunables de esos. Y entonces,
cuando yo estuve viviendo en Mallorca durante 10 años, ¿En Catalana de Gas trabajabas? O en no, la no, no, no. Yo trabajé en Catalana de Gas, en la Barceloneta, en una fábrica que ya no existe. Suerte que me fui, porque digo, "Ah, a lo mejor una explosión acaba conmigo". Pues no. Después de la Catalana de Gas, y otras cosas que no tienen interés, estuve viviendo en Mallorca durante 10 años. Y entonces allí éramos unos jovencitos que nos reuníamos en el Bar Bosch, que todavía existe, un bar que está en la Plaza de esas Tortugas, que ahora se llama Plaza de Juan Carlos de Borbón, pues Plaza de esas Tortugas. Pues allí en el Bar Bosch nos reuníamos unos jóvenes de tertulias y entonces esperábamos que llegase a los otros convocados. Y bueno, quedábamos de ver las 10. De ver las 10, que es una hora inconcreta que puede decir las 9, las 11 o nunca, ¿no? Y entonces, mientras esperábamos, pues bueno, pues a alguien se le ocurrió empezar a hacer pajaritas y un poco de papiroflex y tal cual. Y bueno, allí íbamos esperando que llegaría o no llegaría. Pero llegó un momento, eso sí llegó, que ya habíamos agotado el repertorio papirofléctico. Entonces yo tenía, por suerte, un librito que me había regalado, quien luego fue mi esposa, Sara Littenberg, me regaló un librito que se llama Easy Origami. Easy Origami, hostia, pues yo mira lo Easy Origami y era complicadísimo. Pero bueno, como ya habíamos agotado el repertorio del Bar Bosch, entonces yo me estudié el Easy Origami y bueno, y estudiando, y con mucho esfuerzo, pues conseguí yo fabricar un modelo, este modelo que tengo aquí, que lo voy a hacer. Hombre, porque lo he desplegado, hostia, con lo bien que me había quedado. Bueno, pues conseguí fabricar un modelo, que se llama el pajarillo bebedor. Pues hice el pajarillo bebedor, lo mostré a los colegas del Bar Bosch y entonces quedaron estupefactos. No habían visto en su vida mallorquina una cosa semejante, no la habían visto ni la volvieron a ver. Y entonces, pues ya con este numerito, que ya ahora lo voy a acabar de montar, pues yo gané gran consideración. O sea, la gente decía, pero oye, pero hostia, qué tío. Y claro, estaban estupefactos. Tan estupefactos quedaron que me vi obligado a seguir trabajando más y más con la cocotología, porque ya era cocotólogo en ciernes. Yo no sabía aún que era cocotólogo, pero ya lo era. Entonces yo les mostré este pajarillo bebedor, así, míralo, fíjate. No, Y entonces no, me di ve cuenta bien, ¿eh? que claro, lo ¿Le damos importante... un poco de agua o qué? Sí, ponga un poco de agua. Le ponemos un poquito de agua. Unas aquí. gotitas, ¿eh? Sí, Vale, sí. ya está, perfecto, mira. Joder, se lo ha bebido todo. Entonces yo me di cuenta de que un elemento papiráceo también podía ser un títere, claro, claro. Entonces pues yo me entregué allí a hacer todos los modelos de Easy Origami, a sorprender, a seguir sorprendiendo a los colegas mallorquines, y luego un día pues fui allí, me presento yo en el Bar Bosch y les digo a los de la concurrencia, ¿sabeu què? Diu, ara em dedicaré a la cocotología, professionalment. Hòstia, em diu un tal Eugeni, que ya se han muerto todos, ¿no? Me dice el Eugenio, ¿y tú vas a prostituir la papiroflexia? Porque él no sabía de cocotología. Y digo, no, cobraré. Digo, pues bien, estupendo. Entonces, pues ya, pues mira, sin tener casi ni idea de nada, pues fui por las escuelas allí a ver si podía hacer un taller tal y cual, y bueno, pues empecé a hacer talleres, y de eso he vivido, de la cocotología, de los títeres y de la tontería, y ya está. La mar de bien. Has estado vinculado, Ay. decimos por una banda, al mundo americano, de tu tío tejano, Sí, y en cierto luego modo. estuviste casado con muchos años con una americana Sí, hasta que sí, sí, murió. sí. Bueno, vivíamos en promiscuidad durante 20 años y luego vivimos 20 años casados. Y tuviste en una época una pensión incluso de los gringos. Hasta tuve una pensión del tío Sam. Y con que eres muy reiterativo, con los anarquistas pasó lo mismo. Has estado rondando por ahí sin acabar de serlo, porque en realidad lo que eres es un gomezoide, que has hecho como un No, tratado. no, el gomezoide es un personaje, no es Sí, un... bueno,
pero que explicas un poco todo lo que es. Mira, aquí tengo uno. Esto Hombre, lo lleva por las escuelas, él ¿eh? tiene más cosas que yo, ¿eh? Si yo no Sí, tengo sí. nada de mí, por favor. Bueno, Hombre, a él lo que le falta es la manipulación, ¿eh? sí, 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 Pues sí, mira. sí. Espera. Este lo Mira, llevaba... ahora sí, mira, ¿ves? Aquí. Sí, sí, sí. Este lo llevé por las escuelas 8 años, para que te des cuenta. Caramba. Y era muy bien acogido. Hombre, y aquí tienes hombre. algunos, ¿ves? El arcángel San Gabriel, Satanás, algunos de los personajes vinculados a los gomezoides, con las monedas, la bella joven, el Mefistóteles, que es otro de... Este parece más bien un poetucho, este que tiene esta especie de barba de chivo. Hombre. O el doctor Infausto, joven, Ajá, o el doctor Infausto. A ver, En fin, toda hablando- una serie de personajes. Hablando de poesía, ¿dónde está mi gorro? Tu gorro. En fin, que es todo este mundo de papel. A ver, perdona, de es que títeres. ahora, hablando de la poesía, eso me hace buscar mi gorro. ¿Dónde está? Bueno, lo he perdido. Vale. Sí, aquí no está, ¿eh? Un gorro de plástico, por favor. Sí. Ah, míralo, míralo. Hombre, hablando de poesía, pues me voy ya a transformar en poeta. Mira. Aquí. Ahora ya estoy. Poetizado. Poetizado como señora Celga. Poetizado. Hombre, hay que observar que este sombrero acelguil tiene aquí unos cortes. Para que no te ahogues. No, hombre, no, porque si no el plástico, pues como sabe muy bien lo que utiliza el plástico, pues el plástico pues no transpira, y si no transpira, pues uno se puede ahogar. Hoy estamos aquí en el Museo de la Ciencia Ficción, porque hay algunos de los que miran estos vídeos que me preguntan por los muñequitos y se lo voy explicando, pero ahora para los que no preguntan porque no me conocen, pues aquí es donde se está construyendo el futuro Museo de la Ciencia Ficción. Entonces es muy indicado que al lado de todos estos monstruos de la tecnología y todo esto, pues llegamos a estos bichicos que son de papel propiamente. Son de papel, claro. Propiamente artesanal, y que contrasta pues con este mundo de cómics, de memorias, de todas estas cosas que nos va enviando, que me va enviando este hombre, no sé desde cuándo, desde hace 200 millones de años que nos conocemos. Caramba. Recordemos, para el mundo anarquista también, y por Pepe Otal. Mira, este también y es sus curioso. talleres, sí, este es una joya. Entonces, No, este. este de aquí, el Canvi d'Adreça, ¿veis? El Canvi d'Adreça, cuando se cambió aquí cerca de donde estamos en la calle Navas, y esto es en la capital, en Puerto Príncipe. Eso es. Port-au-Prince, que dirían los... Bueno, pues este personaje que aparece en esta tarjeta animada es un trasunto de Pío XII, que entonces era el Papa de Roma, y que en esa época de Pío XII fue cuando se fundó el barrio del Congrés, el Congrés Eucarístico. Por eso yo me he pintado aquí como si fuese Pío XII, enseñando, ¿ves? Aquí dando la bendición a los vecinos, como, ¿ves? Aquí, Ave César, toma, aquí vivo yo, pum, Sí. ya está. A pesar de que tú no eres de aquí, sino que eres No. de ascendencia maña, del barrio chino, y luego viviste en la calle Llull, Sí, en la bueno. parte de la Ciutadella, no en la parte Sí, de sí, Pueblo sí. Nuevo, Yo viví en la calle Llull porque entonces podía vivir cualquiera, era un mundo, el siglo pasado, pues allí te alquilaban un cuartucho y no te pedían nada. Ahora ya sería otro cantar. Tenían muchos muñecos, por eso allí. Tenía de todo. Bueno, pues nada, aquí yo no sé de qué ahí estamos hablando, si era Pues de de los nada, de la títeres o locura, de Xavier Borràs, de los papeles. Bueno, Pepe O- el papel es lo que realmente ha marcado mi vida. El papel me ha servido para la cocotología, me ha servido como soporte para los libros. También me dediqué a la carrera de encuadernación artística. Soy encuadernadora artística, mira, fíjate, ya con gran producto de mis conocimientos he podido restaurar en el camino de Jacques Kerouac. On the road. On the road, pues mira, hasta incluso he puesto yo aquí, tal, a mano alzada, la letra. Bueno, pues justamente... Y
Under the Vulcano de Malcolm Under the Lowry. World, hostia, Malcolm Lowry. Pues nada, estas tonterías y otras es lo que hago. Siempre relacionado con el papel, más o menos. Y justamente con el papel fue como conocí a mi segunda amante, el principal, que es Esther Galindo, que Esther Galindo también es la coautora de este librito. Yo he hecho pues el guión y ella ha hecho las fotos. Esther Galindo, ¿se ve bien? Pues nada, las fotos, pues están aquí. Bueno, pues eso. Y entonces, pues ahí en... Que es muy simpática, hay que decirlo. Simpático. Bueno, pues mientras yo estaba como alumno en la Escuela de Artes y Oficios, estaba yo ya en segundo curso de encuadernación artística, pues allí apareció Esther Galindo, que era una alumna de primero. Y entonces pues allí hubo una corriente de simpatía. Y te la ligaste, o se te No, ligó en esa ella. corriente de simpatía, pues ya tuvo su oportunidad en el año 2017 cuando yo enviudé. Y claro, al enviudar, pues ya pues no había ningún obstáculo que se opusiese al amor. Eso es, ni familias ni nada. Ni Vincent Botella. No, pero bueno, pero Está quiero aquí. decir que todo es el papel y el papel, no la coctología, ni los libros, ni los espectáculos, ni los tebeos. El papel ha sido el protagonista de mi vida. Tú tienes ahí en tu casa, que esto sí que no lo tengo, tiene todos los volúmenes de su dietario. El papel también te ha servido para perder los papeles en También, numerosas ocasiones. Sí, el papel. Ya sé que es un... Bueno, Claro. Y diríamos que es una persona, es un grafólogo, está ahí escribiendo, leyendo mucho, es uno de los grandes lectores en este momento. no creas. En estos momentos yo soy uno de los lectores que van a menos porque la letra cada vez es más pequeña, las ediciones son más caras, y si es una edición buena hay que pagarlo, en fin. Voy releyendo y seleccionando lo que leo. Eso es. Pero sobre todo me dedico actualmente a las manualidades. Que eso sí que es una gran verdad. Pues dedíquese a las manualidades y será feliz. Porque claro, estás haciendo una pajarita, pues ahora está así y mañana está así. Y el siguiente paso, ¿cómo será? Pues vas viendo cómo evoluciona, ¿no? Es como la encuadernación, ¿no? Pues lo vas viendo. No como escribir, que dices, ¿y ahora qué hago yo? Que no sabes, es una incertidumbre. Lo tuyo es incierto. Y además, ¿quién lo va a leer? ¿O quién lo Nadie, leerá? no lo lee nadie. Claro. Bueno, de tanto en tanto te encuentras a alguien por la calle que te dice, ¿has leído tu libro? Ah, has sido tú. Ah, O he sí, comprado sí. tu libro. Y es esa persona. Aquí además esto tiene una ventaja de que no hay que comprar alpiste, ni cañamones, ni Nada. porque estos bichos se alimentan con la voluntad, o son como los gatos, es lo que tú te imagines Claro. que como es el gato. El Claro, gato claro. en realidad es un pasota. Pero, pero bueno, estamos en este mundo con uno de los grandes artistas de nuestro tiempo, Pep Gómez y Gorriz. Ya Que que- era aragonés, pero no yo- tiene apellidos Que aragoneses. además, imagínate, si como tú dices, yo soy uno de los grandes artistas de este momento, ¿cómo serán los demás? Pues ya Claro. me dirás, porque yo soy así, un artistillo, pues bueno, Bueno, esto dice que es un artistillo, Ah, de la misma verdad. manera que dices que no eres anarquista, incluso que no eres tejano. no, Se no. podía mostrar Hombre, que es Tejano, mira Tejanos, aquí están los Tejanos. Bueno, Y- uno es lo que los demás creen que es. Entonces, pues si los demás se lo creen, pues bueno, pues tranquilo. Bueno, pues estamos ya acabando en esta... Y todavía no hemos dicho nada, esto es lo más curioso, ¿eh? Porque claro, empezamos a hablar que sí, que el tío, que si el sobrino, que tal y cual, y al final ¿de qué hablamos? De nada. De nada. Bueno, es como el papel. Como el papel, como los espectáculos, vamos a decir. Pues lo que te dicen a veces. Ah, esto es poesía, como diciendo. Esto no es nada. Pues esto no es nada. Literatura, va. Pues estamos aquí con Pep Gómez Gorris, José María Gómez, ahora aquí en el barrio del Congrés. Hemos hablado un poco de su obra, muy por encima, de sus aficiones, de lo que hace, pero hemos dejado muchas cosas. Muchísimo. El teatro, todas estas cosas a las que también te has dedicado en vida.
hemos hecho esta conversación promovida por Cedro desde la Asociación Colegial de Escritores, de las dos entidades. Pepe es socio, y os queremos agradecer pues vuestra confianza y la oportunidad de ver a esta gente que nos rodea y que no siempre conocemos, porque a veces los vemos y no sabemos ni quién son. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a Vicens Botella por grabarnos y por su paciencia infinita y por sus muñequitos también. Gracias.